Ahí tenemos un cuadro que tenemos. Quiero leer este diploma. Dice: la Junta Ejecutiva del Consejo Evangélico General de la Iglesia Centroamericana de Guatemala, por cuanto la Iglesia Evangélica Centroamericana Fuente Viva, ubicada en Escondido, California, Estados Unidos, es miembro pleno de nuestra denominación evangélica. Por lo tanto, se extiende la presente constancia de pertenencia, constancia que se extiende en base a lo que establece nuestro estatuto y las bases de nuestra personería jurídica, autorizada con fecha 4 de diciembre de 1961 y según decreto número 468 del Ministerio de Gobernación, y por estar bajo la jurisdicción del Consejo Regional Canjobal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Ahí viene la fecha de hoy. Firma el presidente de CEJIC, David Alexander Yután, y el secretario Arturo Sebastián Diego. Pero también los hermanos ancianos se comprometen, declaran que asumen la responsabilidad de mantener a nuestra iglesia evangélica en absoluta unidad y armonía con las bases doctrinales, organizativas y jurídicas del Consejo Evangélico General, el cual conformamos todas las iglesias evangélicas centroamericanas de Guatemala y en otros lugares. Entonces aquí está, hermanos, el reconocimiento legal, podríamos decir. Bueno, legal lo tienen acá, sino que espiritual del CEJIC, Iglesia Evangélica Centroamericana, a la Iglesia Fuente Viva de acá de Escondido, California. Entonces, para mí es un privilegio entregarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recíbalo, hermano, como representante, y quiero que se coloquen de pie. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar por esta iglesia. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, en esta hermosa hora, te alabamos y glorificamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque hace algunos años, meses, un grupo de tus hijos iniciaron esta obra, este ministerio. Y en esta preciosa tarde, tú, Señor, con el trabajo de mis hermanos del Consejo Canjobal y del CEJIC, esta iglesia está siendo reconocida como una iglesia organizada. Pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu ayuda, tu respaldo esté sobre toda la iglesia, sobre su liderazgo, sobre cada miembro. Y también pedimos, Señor, que puedas respaldar a esta iglesia para que puedan seguir predicando tu santa palabra. Que muchas personas más puedan venir a tus pies. Gracias, Señor. Bendice la iglesia Fuente Viva en esta preciosa hora. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En tus manos de amor los encomendamos en esta hora. Y lo reconocemos como iglesia establecida, organizada y reconocida
de Cejic. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Pueden sentarse. Ánimo, hermanos. Sigamos adelante. Felicitaciones, hermanas, que el Señor las bendiga grandemente. Pero también para este trabajo hubieron hermanos que trabajaron arduamente. Algunos están acá y otros están en Guatemala, por lo cual voy a invitar al hermano Cristóbal, que sea él el quien entregue estos reconocimientos a los hermanos quienes trabajaron. Entonces voy a invitar al pastor Gustavo Pedro. ¿Se encuentra? Pastor Gustavo Pedro Vázquez, ¿está en medio nuestro o salió el hermano? Si no, aquí está, o si no, la esposa puede pasar si en caso el hermano no se encuentra en medio nuestro. Okay. Con el aprecio de la obra del Señor que usted y su amado esposo inició con nosotros, hoy la obra del Señor es reconocida como una iglesia. Dice así, vamos a dar lectura de esta diploma, hermanos, reconociendo a nuestros hermanos. Dice: la Iglesia Centroamericana Fuente Viva del Consejo Anjobal Escondido, California, tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento a Gustavo Pedro Vázquez, porque con amor, fe y dedicación ha apoyado fielmente la obra de Dios desde sus inicios hasta el día de hoy. Gracias a su apoyo constante, hoy podemos dar testimonio de que la obra que juntos comenzamos ha sido establecida y reconocida como iglesia para la gloria de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hebreos 6:10, dado a los 17 días del mes de mayo 2026, firmado por presidente y secretario y sellado con el sello de la Iglesia Oficial Fuente Viva. Muchas gracias, hermana. Amén. También queremos invitar a nuestra hermana María Rivera para que también pueda venir. Voy a invitar a una de nuestras hermanitas para que sean ellas. Hermana. Bendiciones. Que el Señor la bendiga. Al hermano Jeremías Pedro Diego. Estará el hermano Jeremías. Ahí está el hermano. También, hermana, tenga el privilegio. Bendiciones, hermano. Al hermano Esteban Jiménez Esteban. Por favor, hermano. Bendiciones. Invitamos al hermano Antonio Gregorio Diego.
Muy bien. Hay algunos hermanos que también han trabajado fuertemente, pero por obvias razones ellos no están acá en medio de nosotros, pero los queremos mencionar. Al hermano Pedro Gaspar Pedro, un fuerte aplauso para él. El hermano Diego Ramón Sebastián, también un aplauso. Al hermano Pascual Sebastián, otro aplauso. Bueno, al doctor José Isabel Chicol, seguramente nos está sintonizando. Que Dios los bendiga en esta hora. En su momento pues se les hará entrega, entonces que lo vamos a guardar por ahí, hermanos. Y antes de dejar este santo lugar, oficialmente quiero hacer entrega de la autorización del libro de actas, que servirá para que acá anoten los acuerdos que tenga la iglesia. Entonces quiero el secretario, la secretaria. Muy bien, que el Señor lo ayude, hermano. También el libro de caja. Quiero mencionar que contiene la firma del pastor Mateo Velázquez Francisco y del secretario hermano Joel Nicolás. Así que, hermano tesorero, tesorera. Muy bien, hermanos, así de que es bonito, pero también se queda con una responsabilidad grande. Antes de dejar este tiempo, quiero dar un tiempo a usted, hermano, o alguien más, para que pueda dar unas palabras. Amén, hermanos. Amén. Así, de esta forma, la congregación Fuente Viva es elevado a iglesia. Yuhu al Dios, vai comam Dios, hermanos. No porque nosotros podemos, no porque nosotros sabemos, sino que es Dios quien pone las cosas en su lugar. Amén, hermanos. Amén. Atone, hermanos, directiva Yetco, Iglesia Evangélica Misión Centroamericana, bajo la cobertura del Consejo Regional Canjobal, Bay Guatemala, Bay Huehuetenango. Así que, hermanos, esta es la primera iglesia y en Consejo Canjobal, Juliet, Estados Unidos. Amén, hermanos. Amén. Atone, hermanos, directiva, hermanos, yo como presidente del consejo local, hermano Francisco Gerardo, vicepresidente, hermano Ezequiel, secretario, hermano Tomás, prosecretario, hermana Eulalia Francisco, co-tesorera, Débora Juárez, copro tesorera, y vocal, hermana Ingrid Juárez. Chonzalos, yo, hermanos. Amén. Okay. En este momento, después de que ya oficialmente la iglesia es reconocida como iglesia organizada del Consejo Canjobal y de CEJIC, vamos a presenciar el ingreso de la bandera de la iglesia. Así que ahí ustedes miren ahí que está vacío algo ahí. Entonces, en este momento invito a los abanderados, podremos decir así, para que puedan ingresar. Así que el tiempo justo. Seguramente hay un fondo musical. Qué precioso ver desfilar a una nueva iglesia, Canjobal, pero aquí en Estados Unidos. Un fuerte aplauso.
precioso. De esta manera, pues, hemos llegado a la conclusión de este punto. Así que de nuevo, hermanos, muchas felicidades y ánimo para seguir adelante. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Quiero dejar el tiempo para el siguiente punto en esta preciosa obra. Amén. Hijo al Dios, hijo más aniles hermanos, ashkati, mayal abchahkan, organizar, ak iglesia, yulko, consejo, kanjo, vales hermanos, hijo al Dios, vaikumam Dios. La bandera que está aquí presente trae el logo de una iglesia, es el logo que representa la organización o la iglesia. Va a representar una iglesia que abraza, predica y ama la sana doctrina de Jesucristo. Hermanos, este logo de acá es el logo de CEJIC. Este logo nos representa como una organización o una iglesia conservadora, fiel al Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Hijo al Dios. Ashkati, hermanos. Chiyun lahwiko organización. Gracias a hermanos, y a presenciar en vivo con organización. Igual Dios vaya a presenciar y en transmisiones, canal 10 y Radio Maya, canal 36 y Iglesia Jesús Salva, Junta Ejecutiva y Consejo Canjobal, seguro lana no ya con capaz presenciar. Igual Dios, hermanos, ahora hoy en esta tarde, en este día, hermanos, podemos decir que formamos parte de la Iglesia Misión Centroamericana del Consejo Regional. Formamos el número 45 Iglesia Yul Consejo Canjobal, la primera en Estados Unidos. Hijo al Dios, Baikomam Dios, hermanos, amén. Tiempo, Baiko, director y programa. Yo con Dios, hermanos, actividad muy especial, chiuji et controlanti. Ojon bella tocholilal programa, tiempo by solista, shiashkati, hermanos, and hay uno himno, ojcobitne, hieto hermanos, chiwa invitar, ashka hermano Cristóbal, hermano Francisco Gerardo, y chiek kaiti hermana Eulalia Francisco, yo todo hay uno co himno. Oscobitnej, hay un himno más co Warnej Elder, y es un tiempo al ti, hermanos, y Sanchoche Cocultol, Oscobitnej, un himno ti, hermanos. Sí. Sí. Ok, si vamos a poder con micrófono, si no, así solito. Sí, probando sí. Ok, o COVID-19 junimnoti, a ver, camchioches convergapchi a funcionarios hermanos. Engrandecido sea Dios, y es título al junimno o COVID-19 don Cholanti.
Dios, chichacol, si hay con obra, hay con lugar de hermanos. Dios, hermanos, Ashkatichi, Yun Kobit Nirjun Himnoti, hermanos, mas con Nayeto hermanos, tol Chico Watne Junoch Himno, yo Juan Dios, y tol Mashiba y Inzalo Kolal, hermanos, y Jun Himnoti, seguramente pronto, Capachó, el de Radio Maya, hermanos. Ojalá continuar y con programa. Chihuahua tiempo, vai hermana Débora Juárez y oración. Tiempo y controlante. Buenas tardes, ayon con más aniles hermanos. Chihuahua, Kawile, Kul, Yimbicham, Jajawil, Jesucristo. Y es un rato antiguo con Aje Juan, por reverencia delante de nuestro Dios. Se ponen de pie y vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias por una oportunidad más que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste estar en este lugar, Señor, para venir a glorificar, a exaltar tu nombre a través de los himnos, Señor. Todos los puntos que hemos realizado han salido bien porque tú así lo has permitido, Señor. Y en este momento, Padre, llegará el momento de escuchar tu palabra a través de tu siervo. Abre nuestra mente, nuestro corazón para poder entender y aplicar también tu palabra en nuestra vida, en este mundo, ya que hay tantos pecados, tantas maldades que hay en esta tierra, Señor, pero estamos hoy aquí unidos con los hermanos, Señor. Bendícenos, guárdenos siempre, Padre bendito. Gracias por todo, Señor. Eres todo lo que tenemos, Señor, pero dejamos todos en tus manos, Padre. Jehová Altísimo de los cielos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí. Yo, Dios, mis hermanos, Mayal Onchali, Bay Comam Dios, y ojalá continuar y con programa, tiempo, mensaje por el hermano pastor invitado. Tiempo en este momento, hermano. Hermanos,
A mí me gustaría que saludara a su hermano que está a su lado, que se pudiera estirar un poquito, ya que vamos a permanecer un tiempo prudencial acá meditando en su santa palabra. Dios los bendiga, hermanos. De nuevo un saludo a todos. Hermano Gustavo Lima, un privilegio compartir el ministerio con usted. A los hermanos misioneros, Dios los bendiga. A todos los hermanos presentes y a todos los que nos sintonizan, no solamente acá en Estados Unidos, sino que en Guatemala o de repente en otros lados. Los invito, hermanos, a que abran sus Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, y vamos a ver el capítulo 1. El capítulo 1 tiene 10 versículos, y sobre eso vamos a meditar. Nuestro tema, hermanos, en esta preciosa hora es imitemos a una iglesia modelo. Imitemos a una iglesia modelo. Ustedes están empezando. En Guatemala hay iglesias centenarias, ¿verdad que sí? Llegó el evangelio en ya 126 años ya tiene la iglesia centroamericana, pero ustedes están iniciando. Entonces alguien podría decir, entonces, ¿qué rumbo vamos a tomar? ¿Quién será nuestro ejemplo? ¿Será la iglesia más grande que está por allá, la otra, la que hay la que sale en la tele? Pero hay una iglesia muy especial que encontramos en la palabra del Señor, la iglesia de Tesalónica. Imitemos a una iglesia modelo. Fíjense que en Hechos capítulo 17, Pablo llega a Tesalónica. Fueron a las sinagogas a predicar los días de reposo. Y la Biblia dice que la palabra nunca regresa vacía. Cumplió su objetivo, varias personas aceptaron a Cristo Jesús. De esa manera se fundó la iglesia de Tesalónica. Pero siempre hubo oposición. Jasón se llamaba el anfitrión, el que les daba hospedaje a Pablo y a sus compañeros. A él lo acusaron injustamente, lo metieron a la cárcel, y de esa manera Pablo se salió de Tesalónica, pero dejó fundada la iglesia. Posteriormente, cuando la iglesia ya había prosperado, él les escribe 2 cartas. Tenían dudas los tesalonicenses. Muchos de ellos ya habían muerto. ¿Dónde van a pasar? ¿Será que son salvos? Por eso Pablo les escribe 2 cartas escatológicas. Quiere decir que aclara los eventos futuros, el glorioso futuro de la iglesia. Aclara ahí lo que nos espera a nosotros los creyentes. Entonces, ese es el contexto. Escribe aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Entonces, hermanos, imitemos a la iglesia modelo. Nuestra primera enseñanza lo vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 3. Gracias, me pueden poner para los que toman nota, el otro, ahí tenemos. Del versículo 1 al 3 tenemos una enseñanza. Imitemos a la iglesia modelo por sus virtudes espirituales.
tenían virtudes, tenían características estas iglesias. Vamos a leer el verso 1 al 3, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos nos hablan de las virtudes espirituales que tenían los tesalonicenses. Pero miremos un poquito la salutación. Pablo, el apóstol, aquel que se convierte cuando perseguía a la iglesia yendo a Damasco. Se recuerdan que se encontró con el Señor Jesucristo y una luz grande lo alumbra hasta él queda ciego, y dice que cuando le salieron, cuando volvió a ver otra vez, cosas como escamas le salían de sus ojos, porque vio al Señor Jesucristo. Silvano, este es Silas, el mismo que estuvo en la cárcel con Pablo, ¿se recuerdan? En Filipenses, cuando los azotaron, cuando cantaban y hubo un terremoto y evangelizaron a aquel carcelero de Filipos. Y Timoteo, el alumno, al que él escribe 2 cartas, primera y segunda Timoteo. Era un hombre con una fe genuina, producto de la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice, de padre griego, pero fue un gran pastor en Éfeso. Dice a la iglesia de los tesalonicenses. Actualmente todavía está ese lugar, se llama Salónica, así se llama hoy en día, Salónica en Grecia, ahí está todavía. Dice, en Dios, vean esa palabrita, en Dios. Es que esa iglesia está en Dios. Dios el Padre es el que controla la iglesia, es el que respalda la iglesia. Ellos no están fuera, sino que están en Dios, y no solamente en el Padre, sino que en el Señor Jesucristo. Qué precioso, hermanos, es que nosotros también estemos en Dios, así como estaba la iglesia de Tesalónica. Y Pablo dice, gracia y paz. Número 1, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Hermanos, qué precioso es tener la gracia de nuestro Señor. Amén, hermanos. Suficiente es la gracia del Señor para nosotros. Pero como resultado de que tenemos la gracia, hay paz. La paz que nos da el Señor, de que ya no tenemos deudas con Él. Él nos ha perdonado. Y esa misma paz sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo Jesús. Estaba escuchando allí a Gustavo, que su esposa está enfermita y su hijo falleció hace 3 años. Partió con el Señor. Son pruebas, no sé qué prueba está pasando usted, pero a pesar de eso, la paz de Dios gobierna nuestro corazón. Hermanos, aunque no tengamos riquezas materiales, pero si tenemos la gracia y la paz de Dios, sintámonos contentos. La gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes en esta preciosa hora tienen esa gracia y tienen esa paz de Dios? Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Pero también ahí está la invitación
para usted que me escucha, o si usted está presente en esta hora, de repente ha buscado tener paz, tener gracia en el mundo, en los placeres, pero nunca lo va a hallar, nunca va a hallar paz, solo la paz de Dios que llena nuestro corazón. Muy bien, ahí vemos la salutación. Regresemos a la... Bueno, ahí vemos la salutación. Ahí en el versículo 2, Pablo ora por sus hermanos. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Qué precioso, hermanos, que Pablo oraba por sus hermanos. Qué precioso sentir la oración de nuestros hermanos. Hermanos, es alentador cuando nosotros sabemos que nuestros hermanos están orando por nosotros. Estamos de pie por la oración. Pero no solo que oren por nosotros, sino que nosotros oremos también por nuestros hermanos. Oremos los unos por los otros. Y Pablo oraba por la iglesia de Tesalónica y dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Tenía buena memoria Pablo, oraba por cada uno de los hermanos de Tesalónica. Hagamos eso, hermanos, oremos por nuestros hermanos. Si uno estudia la Biblia, Pablo nunca va a ver, bueno, es que Señor, te pido que me des una casa, un carro, un terreno, algo así. No, él oraba por los hermanos. ¿Será que el Señor no sabía de las necesidades de Pablo? Sí, hermanos, sí sabía, pero él oraba más por los creyentes, para que Dios los fortalezca. ¿Y por qué decía yo? Yo creo que ya se nos adelantó ahí. Fíjense que él le dice a debemos de imitar a los de la iglesia de Tesalónica por sus virtudes espirituales. Miremos en el verso 3, ¿cuáles son esas virtudes espirituales? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Vean, subrayen ahí, hermanos, cuáles son las virtudes espirituales. Dice: por la obra de vuestra fe. Por la obra de vuestra fe. Fíjense, hermanos, que ellos tenían obra, trabajaban, pero número uno estaba la fe. Algunas religiones, la tradicional, por ejemplo, se equivoca. Primero las obras, dicen. ¿Han escuchado eso ustedes? Pero no. Las obras es el resultado de nuestra fe. Nosotros somos salvos por fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Señor. Efesios 1, 13, 14 dice: habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, oír, creer. Como resultado de eso, hermanos, nosotros obtenemos la salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los tesalonicenses tenían fe, pero esa fe hacía que ellos obraran la obra de vuestra fe. Una pregunta, hermana, hermano: ¿usted tiene obra? ¿Tiene fruto de su fe? La fe nos hace salvos, pero como resultado debemos de trabajar, debemos de servir, debemos de dar frutos para la gloria del Señor. Entonces, la primera cualidad es la obra de vuestra fe. Pero sigamos viendo ahí en el verso 3. Dice: del trabajo
de vuestro amor. Otra cualidad, del trabajo de vuestro amor. Ellos trabajaban en la obra, hermanos, con amor. ¿Cómo le sirve usted al Señor? ¿Con amor? ¿O hace las cosas por obligación, de mala gana? No, usted debe de realizar el trabajo en la obra del Señor con amor. Si usted tiene que barrer, hágalo con amor. Si usted tiene que evangelizar, hágalo con amor. Si usted tiene que cantar, hágalo con amor. ¿Estamos bien? Hermanos, si usted no trabaja con amor en la obra, hermanos, yo creo que su trabajo no pasa de esto. Rebota aquí, pega en el poste, ¿verdad, hermano? Pero si usted hace la obra con amor, el Señor lo recibe. Y esas eran las virtudes de los tesalonicenses. La tercera virtud lo encontramos en el verso 3, la última parte, dice: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses tenían una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? De que un día miraremos al Señor cara a cara. Esa es nuestra esperanza. No solamente a nuestro Señor, que va a ser lo más principal, pero también a todos los que ya se nos adelantaron. Volveremos a ver a la familia que ya se fueron. Volverá a ver a su hijo, hermano. Volverá a ver a aquellos hermanos que han trabajado, pero que cumplieron su tiempo acá y el Señor los llamó. Esa es nuestra esperanza, hermanos, de que un día estaremos con nuestro Señor. Pero los tesalonicenses eran constantes. Y según el contexto de Tesalónica, ellos vivían perseguidos, amenazados. Muchos de ellos morían en el primer siglo crucificados, otros en la hoguera, otros en el circo romano, sacaban los leones y los devoraban. Pero más sin embargo, ellos nunca perdieron su fe, nunca perdieron su esperanza. Eran constantes en la esperanza. ¿Usted cómo está con su esperanza? ¿La tiene firme? ¿Está firme en su esperanza? ¿Es constante en su esperanza? A pesar de pruebas, adversidades, tribulaciones. No, usted tiene que seguir firme en su esperanza. Constante en su esperanza, como la iglesia de Tesalónica. Muy bien, hermanos, del versículo 1 al 3 vimos las virtudes espirituales de los tesalonicenses. Dice ahí: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Vean qué cualidades que tenían estos hermanos. Debemos de hacerlo nosotros también, tener esas mismas cualidades. Ahora, hermanos, después de haber visto esos versículos, vamos a ver nuestra segunda enseñanza. Del versículo 4 al 5 tenemos nuestra segunda enseñanza. Los hermanos de Tesalónica fueron receptores de la palabra. 4 y 5, receptores de la palabra. Y dice, en el verso 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección. Fíjense, hermanos, que hay un término teológico que se llama la elección o la predestinación. Es un tema de los más complicados y de los más difíciles. Algunos dicen que el Señor eligió a este sí, a este no, a este sí, a este no. ¿Y quién es uno para debatir con el Señor?
Pero hay otro punto de vista, que es el ser humano quien toma su decisión de recibir o rechazar al Señor Jesucristo. Y el que lo recibe es señal de que ha sido elegido. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia elegida. Y la iglesia Fuente Viva es una iglesia elegida. Amén, hermanos. Entonces demos gracias al Señor porque hemos sido elegidos. Pero vean, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, la palabra llega. Pero fíjense, hermanos, que esta palabra no llega así nada más. ¿Qué lleva esta palabra, hermanos, según el texto? ¿Qué lleva esta palabra? Lleva poder. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios regenera. La palabra de Dios es viva. Amén, hermanos. Dice la Biblia que es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y llega a partir hasta los tuétanos, dice, las coyunturas. Y un día, hermanos, se nos habló de la palabra de nuestro Señor, y nosotros no resistimos a ese llamado, sino que nos doblegamos, sino que reconocimos nuestra condición de pecadores. Y cuando alguien nos invitó a recibir a Cristo Jesús, nosotros lo hicimos, porque la palabra de Dios nos convenció. Amén, hermanos. La palabra de Dios convence, la palabra de Dios transforma, porque lleva poder. ¿Y qué hace, hermanos? Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y vean, en plena certidumbre. Vean esa palabra, certidumbre. Certeza. Una pregunta: ¿usted tiene certeza en el Señor? ¿Tiene certeza en la palabra del Señor? Lo debe de tener, hermano. Lo debe de tener. Confíe plenamente en la palabra de nuestro Señor. Dice la Biblia que ni una jota ni una tilde se dejará de cumplir. Hermanos, esté firme en la palabra de nuestro Señor. La vez pasada me llamó la atención algo que pasó en Inglaterra cuando vivía la reina Isabel. Habían unos soldados, unos cadetes, y les dijeron que se mantuviera firmes cuando pasara la reina Isabel. Pasó la reina Isabel ante el sol. Uno de ellos de repente no desayunó, se desplomó, se cayó. Pero sus compañeros no lo recogieron. No lo recogieron, porque ellos se mantenían firmes. Los fotógrafos, los periodistas fueron los que lo sacaron y lo llevaron con los doctores. Es una ilustración. Pase lo que pase, debemos de estar firmes en la palabra de nuestro Señor, porque esto se cumple, hermanos. Amén, hermanos. Esto se cumple. La palabra de Dios es fiel. La palabra del Señor, hermanos, no deja de ser, sino que es viva, es limpia. Dice también, y en plena certidumbre. Crea todo lo que hay aquí, hermano. Dice la Biblia, el que creyere en Él jamás será avergonzado. Pobres de aquellos, ¿verdad?, que creyeron tal vez en Buda, en Mahoma, en el Dalai Lama, en Confucio y no sé qué más dioses hay. Los dioses hindúes. Pero si usted creyó en el Señor, jamás será avergonzado. Esa es la certidumbre, hermanos, que dice acá.
certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que, hermanos, ¿por qué debemos de imitar a la iglesia de Tesalónica? Porque ellos recibieron la palabra y la palabra de Dios los transformó. Una aplicación para nosotros es que leamos siempre la palabra, estudiemos la palabra, apliquemos la palabra en nuestra vida. Tengamos gozo cuando dicen vamos a estudiar la palabra. Estemos dispuestos a estudiar, a aplicar, porque la palabra es viva, es la palabra bendita de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí, hermanos. Muy bien, entonces ya vamos, porque vamos por dos características. ¿Por qué debemos de imitar a la iglesia de Tesalónica? Por sus virtudes espirituales y también porque eran receptores de la palabra de nuestro Señor. En tercer lugar, del versículo 6 al 7, encontramos que la iglesia de Tesalónica fueron ejemplos a una nación. Ejemplos a una nación. Eran imitadores de Pablo y del Señor. Según el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hermanos, a veces se nos dice en la escuela, ¿verdad?, prohibido copiar, ¿verdad que sí? No hay que mirar. Cuando hace su examen, mire aquí, no acá. Pero yo creo que imitar al Señor y imitar a sus grandes siervos sí se vale. Imitaban el carácter de nuestro Señor. Dice Pedro que hay que seguir las pisadas del Maestro. Y los hermanos de Tesalónica imitaban al Señor. Pero también, si hay que imitar a un hombre, imitaron a Pablo, el gran apóstol del Señor. Hermanos, nosotros imitemos a nuestro Señor. Imitemos a nuestro Dios. Dice la Biblia que Él es el único perfecto, tentado en todo, pero sin pecado. Es nuestro Señor. Así que, hermanos, en esta preciosa hora, la palabra de Dios nos dice que debemos de imitar a nuestro Señor, como los tesalonicenses imitaban al apóstol Pablo. Dice el texto: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra otra vez en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Como decíamos, recibieron la palabra, pero es en medio de tribulaciones, no de la gran tribulación que viene sobre el mundo. Si el mundo no se arrepiente, se van a quedar en la gran tribulación, pero de eso no está hablando acá, sino de las pruebas. Pero ellos recibían la palabra con gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero como resultado, dice verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Si usted mira ahí en este no trae, pero en las Biblias regularmente hay mapas. ¿Han visto ustedes ahí? Pero cuando uno mira la ciudad de Grecia, el país de Grecia, el país de Grecia estaba dividido en dos grandes provincias: la provincia de Macedonia y la provincia de Acaya. Y lo que está diciendo el texto es que los tesalonicenses fueron ejemplos a una nación.
Yo puse ahí ejemplos a una nación. Bueno, del versículo 7 dice que a tanto los de Macedonia como los de Acaya, ellos se distinguieron. Ellos eran diferentes. El hablado de ellos era diferente, el comportamiento de ellos era diferente, el carácter de ellos era diferente. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo Jesús en su corazón. Ellos eran luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. También ellos eran la sal de la tierra. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Somos ejemplos nosotros? Debemos de ser ejemplos, hermanos. ¿En dónde? En nuestra casa, en nuestra cuadra, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en todas partes. Ejemplos. ¿Por qué debemos de imitar a la iglesia de Tesalónica? Porque eran ejemplos. Dice, porque partiendo de vosotros, en el verso 7 todavía, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, hermanos, estos versículos del 6 al 7 nos habla que ellos eran ejemplos. Nosotros también debemos de imitarlos. Y finalmente, del versículo 8 al 10 encontramos la cuarta enseñanza. Ellos, hermanos, eran una iglesia modelo por su verdadera conversión. Ellos eran verdaderos convertidos. En el versículo 8, hermanos, ellos predicaban la palabra del Señor. Dice el 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nosotros queremos evangelizar, pero nos dijeron que ustedes ya lo hicieron. Así dice el texto. Se adelantaron ellos. Hermanos, ¿qué queda ahora para esta iglesia? Evangelizar, hermanos. Evangelizar. Cualquier actividad, celebren el Día de la Madre. Traigamos madres inconversas y les predicamos. Día del Padre, hombres inconversos y les predicamos. Día del Niño, de Navidad, todo tiene que ser, hermanos, para predicar la palabra de nuestro Señor. Hermanos, eso hacían los tesalonicenses. Pero yo les decía, hermanos, verdaderos convertidos. Y eso lo miramos también ahí en el verso 9. Vean el verso 9, vean el testimonio que tenían los hermanos. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verdaderos convertidos. Verdaderos convertidos de los ídolos a Dios. Hermanos, cuando uno estudia un poco la historia de los griegos, la mitología griega, en ese país habían muchos dioses. Dios Zeus, por ejemplo, el principal de ellos, el dios Zeus. Apolo, Dionisio, Artemisa, Diana de los Efesios, la diosa de la fertilidad. Incluso Hércules era un semidios. Pero cuando vinieron a Cristo Jesús, Cristo Jesús operó un cambio
en la vida de ellos. Dejaron atrás a esos ídolos, esa manera de vivir, esa vana manera de vivir. Y ahora dice el texto: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos? ¿A quién, hermanos? A Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Pero ¿para qué nos convertimos, hermanos? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Como decía el hermano, tal vez antes éramos mamarrachos, pero el Señor nos transformó. Ahora somos hijos de Dios. Ahora le predicamos su amor, su bondad, su perdón, su misericordia. Antes servíamos a otros dioses, pero ahora le servimos al Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. En el versículo 10, los tesalonicenses tenían una esperanza. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quiénes estamos esperando nosotros? ¿A quién estamos esperando nosotros, hermanos? Según el texto, a su Hijo. Un día el Señor se fue, pero prometió volver. En el aposento alto, cuando ya estaba solo con los apóstoles, incluso ya no eran 12, sino que ya solo eran 11, porque Judas ya se había ido. San Juan 14, Él les dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor va a volver otra vez, hermanos. Eso debe ser nuestra verdadera esperanza. Nuestra verdadera esperanza. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Cuando el Señor ascendió ahí en Betania, según Hechos capítulo 1, el Señor fue alzado. En una nube blanca fue alzado el Señor. Y aparecieron dos varones, dos ángeles, y se dirigieron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado entre vosotros, asimismo volverá otra vez. Hermanos, ¿cuántos esperan ese glorioso arrebatamiento? Amén, hermanos. ¿Cuántos lo están esperando? Cuando Cristo Jesús venga de nuevo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa era la esperanza de los tesalonicenses. Y eso debe ser nuestra esperanza. A propósito, hay que diferenciar, hermanos, entre el glorioso arrebatamiento, cuando el Señor venga en las nubes. No va a tocar tierra, sino que desde el aire Él nos va a arrebatar, nos va a raptar. 7 años después, ojo con esto, 7 años después, el Señor vendrá y tocará el monte de los olivos con sus pies. Y el monte de los olivos dice que se partirá en dos. A raíz de eso, hermanos, nosotros estamos esperando el arrebatamiento, no la segunda venida. Porque algunos dicen: bueno, es que estamos esperando la segunda venida del Señor. Quiere decir que van a pasar la tribulación. No, nosotros, hermanos, nos vamos en el glorioso arrebatamiento, en el rapto secreto, como dicen los teólogos. Así que dice: al cual resucitó de los muertos. ¿Quién fue el que venció a la muerte? Cristo Jesús.
venció la tumba. Es que burla de la tumba, dice: oh sepulcro, tu victoria, oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde está eso? El Señor derrotó a la muerte, a la tumba, y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y que pronto va a venir otra vez. Pero ¿qué hace Jesús? La última parte del verso 10 dice: ¿quién nos libra de la ira venidera? ¿Sabía usted que va a venir una gran tribulación sobre este mundo? ¿Sabía usted que va a venir un anticristo sobre este mundo? ¿Sabía usted que va a venir juicio sobre este mundo? ¿Sabía usted que hay un infierno que le espera a aquel hombre pecador que no se arrepiente? Pero si nosotros, hermanos, confiamos en Cristo Jesús, de todo esto, así dice, Él nos libra de la ira venidera. ¿Se siente contento, se siente gozoso usted, hermano, por eso? Así debe de ser, sentirse contento, gozoso. Hermanos, en esta preciosa hora aprendimos de que en la Biblia hay una iglesia modelo, la iglesia de Tesalónica. Y realmente nos hablaron de cuatro puntos. Número 1, debemos de imitar a esa iglesia por sus virtudes espirituales, del 1 al 3, porque eran receptores de la palabra, versículo 4 al 5, porque fueron ejemplos a una nación, versículos 6 y 7, y porque eran verdaderos convertidos, que tenían una esperanza, versículos 8 al 10. Hermanos, así que a trabajar. Siempre me gusta hacer la invitación. De repente en medio de nosotros hay alguien que aún no conoce al Señor, que no tiene esta dicha, que no tiene esta esperanza. Qué precioso que en este momento usted pudiera venir a los pies de nuestro Señor. O en su caso, de repente un hermano que ya conoció el Evangelio, pero se apartó. Qué precioso que usted pueda volver a comunión con el Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta hora. Nuestro Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos verdades en la Biblia. Gracias porque nos has librado de la ira venidera. Te lo pedimos por aquellos amigos que aún no te han aceptado, que un día no lejano pudieran venir a los pies del Señor. Quisiera invitar brevemente, de repente en medio de nosotros hay alguien que aún no conoce al Señor, quizás una persona grande, un joven, una señorita o un niño. ¿Alguien quisiera aceptar al Señor en esta preciosa hora? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien? ¿Alguien quiere venir a los pies del Señor? ¿Un niñito? ¿Un joven? ¿Una señorita? Venga a los pies de nuestro Señor. Bueno, yo creo que todos somos creyentes en esta preciosa hora. La invitación entonces es que usted siga adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por este alto privilegio que ustedes me dieron de compartir la palabra, y que Dios los bendiga. Sigan adelante y bendiciones. Feliz tarde. Amén. Yo al Dios yo que es gane como Dios mayal jabeyeto jes hermanos.
Lana Kobeyin Cholilal como programa, es hermanos, si ashkati o hagan tiempo, by misionero Jaime McKelvey. Tiempo para el hermano misionero Jaime McKelvey en este momento. Ahora voy a necesitar otra vez apagar la música que has estado tocando ahora porque los cantos que voy a cantar. Hay un beat, Ilko y Mario Campoval, Yala Neshik. Ochtend ben hun canto hu, Ayuk, Ayuk ta junto. A junto a Yaloniet, je toch no kaslan, maar hunsa no sigin, chitainik is jalish, weil zankalzet problema il. Shil shabai chihile bomberos, taihuno incendio sholarte, bei ai shivul no, ai chuchich sigin, Kam Chinayin Colonel Ba, Chinayin Setokyun Tainek Isialish, yet once she came by Hun Kakek too. Yet she ek Kakek, Achi Okibanep, I can't Pisiune Yalaneshik. Swil photos, Mashale tomar by bosques, Yuke bomberos, y la vi. Chuchek no sigin, kamnak, pero yadan, ikisto, isyune, isyalish. Kaiwal tu como Dios, si es gane como Dios, by Salmos 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. No quiere decir que Dios en la verdad tiene alas, pero los cuida de esa manera como la madre de los pájaros. Estoy oyendo ahora un eco cuando hablo, no hay manera de parar ese eco. Otro versículo también, acá allí en libro Salmos, capítulo 57. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí porque en ti he confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué bonito cuadro, hermanos. También en el Salmo 63. Ascoltol Chochi dos Chikuja junto Yuh. Oshel Masha presentar Iskol Valhetok Asha no Chuche Tsikin. Salmo 63, 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces voy a cantar este canto titulado Yalaneshik.
Yalanishik indios chinis kubakal Mae pachul chi oimoch kalepuin Yalan yenelshik chi yipin kulshin Kol bilinkal yuch bae kulwin Yalanishik chin salochim Yalanishik wachin shewi Il bilin yuch in toch balchinam Yalanishik jam in diosa Yalanishik chikalsik bin kurshin Masanil somkulali chiel wivan Kashkal chi owash kul satangas winshin Tokal takakan naksha nak yalan Yalanishik chin salochim Yalanishik watch in shewi Il bilin you in toch malchina Yalanishik jam in diosa Yalanishik kam kalzet chi hai wipan Kubabilin yu inkam kulalil Kashkal ai oal yu liban chinalti Yalanishik ai galil Yalanishik chin salochim Yalanishik watch in shewi Il bilin you in toch balchinan Yalanishik jam in diosa Ay tohun sa bit kawal okdak beleyuk matchekel setokhay wiban ay matchel yokta sha setokhay yiban yeka ka matchel san la bechi on chonok il ay bay shon shiwi setokhay wiban per ay chamhetok san chonistainech masinayin kap ejemplo Kawal taine Berlin, you command Dios bei Kamich,
y tayonek varias tú. Hay un chinek sol sacate y esto es un machit más cuidado en bari so acordar wakan y esto es machit pero hay peligro hay ese te está un peligro pero hay peligro de yujuntu, tachi ojun infección yujun machitu, suboj chikam hun anima tu. Shan ayonek mashun betik by nahun shak misionero mashmulnak by Radio Maya hermano Guillermo Bates. Ayonek by tu yetu haywan shak misionero kash amak chel mashnatol piowelech ojin bakuna. Mas cierto que uno maxel by centro de salud masite con vacuna antitétano. Nie. Hay un ampula si hay ambaliul yet vidrio que se corta lisnan que si el ambal yeto jeringa. Y a hermano Guillermo lanan wajne junto machios chi cortar junto boy y cashmo el inscap canjen sat mesha mas pochi mas ekal ambalin mesha y chekel tato lai huno shaba kunen by centro salud makamach yet wal hun bekti preciso mas okun enfermera hay que in visita by clínica kash mas kanlech mas ya probal junto y en istumal yutalay kakan kamakan vacuna hay un yet caballo hay un yet pato hay un yet caballo mero al o y ta hay ko alergia yuj o con camo o hiel entonces mas checlo hunok makcher mahkli hay centro salud mas ite con vacuna yet pato. Pero ya van más hechos por ejemplo, si una enfermera más va a probar ginistu mal heimai, mas ya habe una vacuna y el caballo más raspar in capti, sin sa 20 minutos, mi mandil junto y una infección bien rojo, si una enfermera tú. Usan mas okun vacuna tu in heime kam noch selloch. Y la mi set modo mas in taine como am Dios. Ta mana huyuhun enfermera tol mas hayut un bertu camine que solo tinani. Y hunuk sa tiempo cabo el chochiali hay yet mas hay un doctor Orellana by clínica tu. Hay siete bi, mas ya un caldo de camarones ayon. Y hay en ti ambamos lo junto, pero vos hay alergias fuertes, si hay una alergia. Entonces, más en lo hacen seis camarones. Y hay un programa, un programa by culto, y un hermano Guillermo, y vi un drama de los israelitas en Egipto. Y Masha es cámara, hermano Guillermo, ahí matacha tomar fotos, cierto drama ti, minyekinchi. Son más unos 20 minutos y la veo un torcijón mera o ya yulinkul. Hay camchitecha gu, cámara by Guillermo, yanek el ginan tepo y in pared templo hasta uno ukeman más in shabi, más el más anil veneno yu camarones. Tagamach seguro kamnachinelok
Yet un hay otra semana hay siete doctora vamos a preparar caldo de camarones. Masina, y un camarón tan masin sabe y va al templo. Hacen caco no en lo yet un tiempo ti. Masino caco no. Pasan unos 20 minutos, mero ya y nadie pasar. Torcer y salas que ti camchige hoe nog zet al sin el bij zat piso toe sin cami tojel masha parar en camión cam na kinelok pero yo is watch al Dios viet un bectu masha cham doctor by clínica masha nene uno señorita canon escolval masito con un aguja y to ambal yinis pisan masha okok masha masaje win mas hain inabalunesa mashiniki bi ilabi sechi un tain en Dios is cajol is kutin pero al tain belon Machekel seta o highway ban, pero camshon shiwi, yutala Dios hay que toch. Bueno, entonces. ¿Sí? Ban tekan o ay iliawin yo ay tukun iko kusin yutol kao yaton yoki mahkalbian mahkalil okil yutol chi akal Dios wi O kine capieto Cristo, justo lai kalok ueto, macheker cheto hai wiban, patanok haya ilan, pata Cristo kao amigo, ok mamok Chamin satak Masincha Cham Jesus Cristo Beli Tanshinani No sé dónde estoy en el can Ofim Tok Satkan Ofim Tok Shonchetekian Hilo. Y todavía otra estufa, pero esto, bueno. A lo menos voy a leerlo porque me perdí con la música ahí. Machekel, Tet o Hai Wiban, Tekan o Hai Yailar, Manmotajo, Yochta Dios. Falta Cristo kao amigo, o Mam Hohin Satak.
si lahu strofa tekan o kayay lalshin. Machakel set o kaywin. Tainebin o tsikin, yuh Dios, ashila. O kintaine la yucham. Shin yilkal yet si hay ilia. Shin kalchakli bain Dios. Wal yel avi Cristo weto yutol ay washkular win. Yahokap Dios iban ay belang kanek ti basado jinis is kanek. San kol hokap Dios ay yetaw kawal. Son salok hil un grupo ti mero wal dedicado es kawal ayakam kolal yin yobra nastuncha kakti hasta más hay representantes de Guatemala ya un formalizar una iglesia ti by Consejo Regional del país y del norte. Dios los bendiga, hermanos. Están bien dispuestos a servir con todo su gozo, todas sus habilidades y que el Señor los prospere. Ok, hermanos, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Sí. Yo cual Dios yo himno tol mashpitne hermano Jaime con ancosoles hermanos cabal mashayabe jinko kanjobal mas kanjab con ancosoles hermanos y seguramente comasanil jihab kanjobal verdad y ahí pashe hermanos tol kamchi abeni palta mashial pashin españoles hermanos yo no kamshin jombeyin tolilar con programa si es que tiempo al hermano cantante Gustavo Lima. Tiempo para ti, hermano. Gloria a Dios, muchas gracias. No hablo su idioma, pero como el Señor habla todos los idiomas, entendí bastante cómo se expresaba. Qué bendición. Qué precioso es el Señor, ¿eh? El pastor Joel hablaba de la cruz vacía, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia el 12 de diciembre de 1999, llegué a una iglesia en la ciudad de Diamond Bar y me había invitado el hermano Rabito. Y yo entré como católico, apostólico, romántico a esa iglesia, porque cantaba canciones románticas. Y Rabito me hablaba de Cristo y yo decía, este hombre ya le canta a Dios porque ya no tiene más canciones. Y entré iracundo ese día y estábamos con mi esposa separándonos. Yo que había escrito la canción Un par de anillos, ese par de anillos, cuando mi esposa apenas era mi novia, tenía 15 años. Sabemos que el diablo viene a robar, matar y destruir. Y lo primero que viene a destruir el enemigo es la familia, porque es creación de Dios. El primer ministerio que Dios creó en la tierra es la familia. Y como el diablo no tiene familia, él odia hasta a sus seguidores, que son los ángeles caídos, los demonios. Yo entré ese día, pastor, y cuando entré cerré los ojos. Haga de cuenta que me puse atrás de todo. Yo no sabía que los postreros eran los primeros. Y me quedé atrás de todo y cerré los ojos y me enojé y me puse bien iracundo. Y escuchaba que la cantaban al Señor, alabanzas. Y yo no quería abrir los ojos. El 12 de diciembre es el Día de la Virgen, creo, de 1999. Yo llegué destruido con 45 años, sin nada, con dinero, pero con fama, pero que no me iban a hacer entrar al reino de los cielos. Y me enojé y escuché como 5 o 6 alabanzas. Y de repente empezaron a tocar una adoración. Y el don que me dio el Señor a mí es la música. Y como que la primera adoración me empezó a... Escuchaba que lo hacían con la excelencia, como lo hacen aquí. Y que abrí un ojo. Y cuando abro un ojo así para mirar, vi muchas manos que se levantaban. Una pared blanca. Los músicos adorando al Señor. Y en el fondo una cruz de madera vacía. Y en mi ignorancia en las cosas de Dios, cuando vi la cruz vacía, dije, se robaron a Cristo.
Yo no sabía que esa cruz está vacía porque Él no está muerto, Él está vivo. Él está vivo. Y ese día, 12 de diciembre, tuve una gran pelea con el enemigo, porque cuando el pastor subió a dar la palabra, me hablaba a mí. Y yo en mi mente, el diablo me decía: es amigo de Rabito el que te invitó. Conoce tú lo que te está pasando y te está hablando a ti. Yo decía, no puede ser esto. Y en un momento, cuando hicimos la oración, como dijo el pastor Joel recién, yo sentí que tenía que entregarme al Señor para recuperar todo lo que había perdido. Y cuando hizo el llamado, quise hacer la oración y no pude, hasta que pude, en el nombre de Jesús. Y cuando me desperté estaba tirado en el piso, había llorado, no sé cuánto tiempo había pasado, la iglesia estaba vacía, y recibí al Señor. Volví a casa, 1 hora y media de Diamond Bar hasta el valle donde yo vivía. Y cuando entro a la casa, le digo: Andrea, recibí a Cristo. Y ella nunca me había dicho, y me dijo: hace 3 meses yo también lo recibí y estaba orando por vos. Mire, 12 de diciembre, nos empezamos a congregar en una iglesia chiquita. El Señor empezó, se me fueron todos. Cuando vieron que yo no decía malas palabras, que no me metía en los lugares, sea de tomar, de fiesta, la gente, mis amigos se empezaron a ir todos. Y cuando todos se van, llega Jesucristo. El que llega cuando todos se han ido. Y recuerdo que fue 12 de diciembre, la próxima semana comenzamos a congregar en una iglesia muy chiquitita de 30 personas ahí en el valle. Y pasó un mes y yo tenía que ir a Guatemala, El Salvador, pasar por México, porque tenía que hacer 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y cuando le conté al pastor: pastor, hace un mes que estoy acá con usted, pero voy a faltar en febrero porque me voy a cantar. ¿A dónde? Me dice: El Salvador, Guatemala, voy a estar en México, Costa Rica. Me dice: ¿y qué va a cantar? Canciones. No, me dice, usted no puede cantarle a 2 dioses. De una misma fuente no pueden salir 2 aguas. O le canta a Cristo, o usted vuelve a hacer lo que era antes. Hermano, yo dije: pastor, son miles y miles de dólares. En el nombre de Jesús, dijo, yo reprendo ese viaje. Y reprendió también, hermano, que se me volaron todos los dólares. Y aprendí que tenía que darle honra y gloria solamente al Señor. Aprendí que me podían faltar muchas cosas, pero si me faltaba Cristo, me faltaba todo. El Señor me devolvió mi esposa, me devolvió el matrimonio. Por eso cuando le decía al pastor lo de mi hijo hoy, yo estoy escribiendo una canción que se llama Sostiéneme, y que habla de que todo lo que perdemos en la tierra, en Cristo lo recuperamos en el cielo. Nada se pierde en el Señor, pero nada se pierde. Somos como los ríos. ¿Usted vio algún río retroceder? Los ríos no retroceden, los ríos van para adelante. El Señor dijo que el que mira para atrás no es apto para tomar el arado. Donde yo vivo hay mucho campo, y a mí me encanta manejar por el freeway y mirar los campos derechitos, los surcos. El que iba haciendo el surco, el que iba arando la tierra, iba así. Si mira para atrás, salen todo torcido. Y torcido andábamos en el mundo, y el Señor enderezó nuestras veredas. Cosas grandes vienen para esta iglesia en el nombre de Jesús. Yo lo creo y me gozo, y es un privilegio. El hermano Jeremías que me llamó, usted hermano Cristóbal, ¿no? Mira cómo me acuerdo. Gloria a Dios que me han permitido estar en este día de nacimiento. Y gloria a Dios por ustedes, hermanos, por los misioneros, porque si ellos no llegan, muchas cosas no se harían. Todavía tenemos que seguir creyendo, orando, clamando, y Dios hará el resto. ¿Cuántos pueden decir heme aquí, Señor? Como dijo el profeta Isaías. Dígale: heme aquí, Señor. Amén. Voy a cantar una canción que está basada en la escritura, Juan 6, 68. Cuando el Señor hablaba a las multitudes escuchaban la palabra. El Señor los alimentaba con peces, con panes. Y muchos seguían a Cristo por los peces y por los panes, porque querían llenar la pancita. Amén. Entonces, cuando los que venían por los peces y los panes, cuando el Señor los confrontaba, esos se volvían más fariseos, se volvían malos, hablaban contra el Señor, se iban. Y la escritura dice que se empezaron a ir todos, y estaban los 12 discípulos, y Jesús le dice a los 12 discípulos: ustedes también se quieren ir. Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos?
Solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo compuse una canción, quiero compartirlas con ustedes, que se llama ¿A quién iré? ¿Y a quién vamos a ir, Señor, si no es a Jesús? Aquel que dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Sigamos al Señor. No miremos para el costado y menos para atrás, porque nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado nuestra cruz y seguimos al que tiene la entrada del reino de los cielos, a Jesucristo. Y escucha esta canción. Gracias, Padre, bueno eres, Señor. Te alabamos, Señor. Venimos delante de ti, Padre. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti? ¿A quién iré si no es a ti? ¿Quién me guiará si no eres tú? El que ha pagado con dolor, libertad, mi salvación, aquel que siempre me amó. Yo necesito más de ti. ¿Cuántos necesitan más de Cristo? De tu poder y de tu amor. A ti elevo mi oración, confiando al cielo espero y en paz espero mi Señor. Toma mi vida entre tus manos, bajo tu abrigo quiero yo vivir, que tu presencia y tu favor nunca se aparten de mí, y hacer tu voluntad quiero yo, Señor. ¿Cuántos hacemos la voluntad de Cristo en esta tarde? Y cada día, Señor, hacemos tu voluntad, Señor. Gracias, Jesús, Dios paciente. Mi esperanza eres tú, Rey soberano sin igual. Ese Dios fiel que nunca cambia, el descanso de mi alma, que mi fe un día será. A ver si se la aprende. Toma mi vida, díselo. Toma mi vida entre tus manos, bajo tu abrigo, bajo tu abrigo quiero yo vivir, que tu presencia y tu favor nunca se aparten de mí, mi Señor. Toma mi vida, toma mi vida entre tus manos, bajo tu abrigo quiero yo vivir, que tu presencia y tu favor nunca se aparten de mí, y hacer tu voluntad quiero yo, Señor. Toma mi vida entre tus manos, bajo tu abrigo, bajo tu abrigo quiero yo vivir, que tu presencia y tu favor nunca se aparten de mí, y hacer tu voluntad quiero yo, Señor. Y nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos. Amén, ni lo alto ni lo profundo. Mañana nos espera una nueva semana. ¿Cuántos trabajan mañana? Yo ya me retiré, pero sigo trabajando, porque en Cristo nunca nos retiramos. Amén. Cuando usted cree, ya voy a descansar, es cuando el Señor te pone a trabajar cada vez más. Y si no, miren los pastores misioneros. Entonces, bendito es el Señor. Tengo que cantar. La hermana me pidió que cante de vuelta el triunfador, la de la Biblia.
Pues yo quiero cantar una canción. Mire, estaba en México, canté esta canción que se llama Tú Jesús. Era una canción que en el mundo fue muy famosa. Gracias a Dios todavía sigo cobrando las regalías del mundo porque siguen sonando en la radio, porque el dinero del mundo para los hijos de Dios, ¿cuánto lo creen? A mí las regalías me siguen llegando, pero esta canción, cuando estaba en El Salvador, se me acercó una hermana, me dijo, con esa canción que usted canta, tú con él, mi hermano se quitó la vida. Y yo me sacudió terriblemente a mí. ¿Cómo puede ser que una canción, porque era una historia de engaño, la persona puso la canción y se quitó la vida? Yo dije, Señor, que esta canción que antes podía quitar la vida, traiga vida y vida en abundancia. Tú me vas a dar la letra, el cambio que hizo en mí y que la gente pueda escuchar esta canción. Y le digo, estoy mirando en Spotify, es la más escuchada cristiana. Así como es la más escuchada en los del mundo, es la más escuchada cristiana. Y la canción dice así, se llama Tú Jesús. Muchos la conocen y dice así. Yo quiero que hoy tú seas feliz, que nada de ayer te haga llorar. Lo mismo yo hoy puedo decir, que ya soy feliz por confiar en Él. Tú, mi Dios, el tiempo corre, yo te espero, sé que volverás. Ya no recuerdo mis locuras ni el pasado aquel. Estoy tranquilo a tu lado, sé que tú eres fiel. Tú, Jesús, cuando llegaste a mi vida fue una bendición. Tú me sanaste las heridas en el corazón y es tu palabra la que guía mi destino hoy. Perdóname por no escucharte hace tiempo, mucho tiempo atrás. Yo no sabía que a tu lado la felicidad nunca termina, siempre tienes mucho más. ¿Y cuántos creen que Dios tiene algo nuevo para ti? Dios te va a sorprender esta semana, porque los planes de Dios es que sean prosperados en todas las áreas de tu vida. Sigue aferrado a la mano del Señor, que no baje tu fe, porque la fe es el puente que hace que los milagros en tu vida sean reales, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Guardamos tu promesa, Señor. Seguro que tú serías feliz si dejas que Dios pelee por ti. Mi Señor, ya me han contado cómo es vivir lejos de ti. Los que se han ido siempre han vuelto arrepintiéndose, reconociendo que eres tú el único Dios fiel. Quiero cantar mi testimonio, este mensaje al que quiera oír. Si alguna vez yo fui iracundo, eso ya pasó, y por su gracia hoy soy un siervo del Señor. Te alabamos, Padre, gracias, Señor, porque tú eres el Dios que cambia vida, el Dios que cambia familia. No importa la prueba, no importa el dolor, nos aferramos a ti sabiendo, Señor, que tú eres el descanso de nuestra vida. En el camino estrecho tú eres el descanso, Jesús. Te damos gracias, Señor. Sigue derramando de tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, por darle un aplauso al Señor. Hazlo bien fuerte. Dale un
un aplauso a Cristo. Sin importar la prueba, tenemos que seguir confiando en el Señor. ¿Puedo cantar dos más? ¿Sí? ¿Estamos? Una de las canciones que quiero cantar es Va cayendo. No sé, son muy jóvenes acá. Yo cantaba esas canciones, se llenaban los lugares. Ahora van cayendo una lágrima. Ahora van cayendo bendiciones en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios? Amén. Todos esperamos un milagro. Estamos esperando que una promesa se cumpla. Dios es fiel. Nuestra fe a veces parece un roller coaster, sube, baja según la situación. No, tenemos que estar aferrados a esa fe. Recuerdo que estaba una vez, y lo voy a contar, no me acordé, no voy a decir qué país era. Hace como 18 años fuimos a un evento, me dice, el estadio está lleno, los músicos están ahí, lo van a venir a buscar. Y me vinieron a buscar, miren qué raro. Me vinieron a buscar con un carro grandote y dos hermanos con dos sacos grandotes. Y por ahí cuando me abren la puerta para subir, uno tenía acá un revólver gigante. Y dije, ¿y hermano? ¿Y eso? Me dijo, pues si la fe falla, dijo. Que no nos falle la fe, hermano. Que no nos falle la fe. Amén. Y para que no nos falle la fe, tenemos que meterlo con la palabra de Dios. Escuche esta canción. Hoy ya no caen lágrimas, caen bendiciones en el nombre de Jesús. Ahí viene. Yo lo subo. Gracias. Va cayendo una lágrima en mi mejilla al ver este mundo que loco está. Día tras día lo vemos en las noticias, que se tiñe de rojo la sociedad. Voy a pedirle a Dios que lo cambie todo. Él solo puede hacerlo con su bondad. Va cayendo una lágrima en mi mejilla al ver tantos niños en soledad. Padres que se fueron confundiendo, dejando familias sin parar. Voy a pedirle a Dios que lo cambie todo. Él solo puede hacerlo con cancionar. Sigue tocando corazones, Señor. Sigue cambiando vida, Cristo. Tu familia te pertenece. Esta tu iglesia te aclama, Señor. Te alabamos, Señor. Y aunque abunda el pecado, sobra la gracia. Y tenemos la espada para luchar. Va cayendo una lluvia de bendiciones sobre muchas naciones que quieren hoy reconocer al Rey, Señor de señores, ese Cristo que llevo en el corazón. Va cayendo una lágrima en mi mejilla cuando veo los pueblos pedirle a Dios Que se termine el hambre. la injusticia, pero primero hay que pedir perdón. Va creciendo el amor de mi Dios eterno y vaciando el infierno, la iglesia se encuentra hoy vaciando el infierno en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto cree que vamos a vaciar el infierno? Vamos a dejar que el diablo salga con la suya. Amén. Nos vamos con el triunfador. Ahí, hermana. Ahí va. Vamos. Tenga su Biblia. Yo lo subo, lo pongo al máximo. Los que quieran levantar la Biblia, ayúdenme, vamos. Con la Biblia en las manos, yo he encontrado el camino. Fue Jesús quien me ha salvado y ha cambiado mi destino.
triunfada. Yo sé que soy un triunfador. Jesucristo me salvó. Y seguiré cantando solo a Jesús. Pues fue por ti, por mí, que Él murió en la cruz con la Biblia en las manos. Voy cruzando la ciudad, escondido, California, siervo fiel de aquel que vino de su amor a predicar. Calles, parques y ciudades, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, son testigos de este canto al amor de Jesucristo, el que estamos esperando. Yo sé que soy un triunfador. A ver cuánto me ayudan de la vida y el amor. De la vida y del amor. Yo sé que soy un triunfador. Jesucristo me salvó. Cante conmigo, amor. Yo sé que soy un triunfador. Si lo cree, cántelo, vamos. De la vida y del amor. Yo sé que soy un triunfador. Cristo está en mi corazón. La última y a capela. Yo sé que soy un triunfador de la vida y del amor. De la vida y el amor. Gloria a Dios por esta iglesia. Yo sé que soy un triunfador. Y terminamos con Jesucristo. Jesucristo. Vamos a hacer una cosa. Yo dirijo el coro, ¿eh? Y si no cierro, ustedes tienen que seguir. Oh. Agarren aire, ¿ok? 1, 2, 3. Jesucristo. Siguió el hermano Jeremías. Y vamos a decir, me salvó. Me salvó. Y somos salvos por el poder de la sangre de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones. Dios me los continúe bendiciendo grandemente. No sé cómo sigue el... Amén, hermanos. Yo al Dios, yo himnos, mayal jabe, hermanos, ya hemos escuchado los himnos que cantó el hermano Gustavo Lima y también la palabra de Dios que nos impartió el hermano pastor. Pues gracias por todo y también ya hemos cantado los himnos congregacionales, mis queridos hermanos y hermanas. Y nuestro programa dice que dejo el tiempo a ofrenda y agradecimiento, anuncios y oración final al hermano presidente Cristóbal Juárez. ¿Se cansaron, hermanos? Ahora sí ya lo disfrutamos. ¿Cuántos de nosotros vimos ese anuncio en el Facebook? En algunas áreas de las redes sociales, con la Biblia en mi mano. Ahí salía el arco de escondidos, si ustedes vieron. Fuimos a volar el dron allá y salía cantando. Hoy, hermanos, en vivo y a todo color. Gracias al hermano que nos aceptó la invitación de él estar junto con nosotros. El hermano pastor también procedente desde Guatemala, hermanos. No es fácil, ha sido kilómetros y kilómetros de viaje, hermano, pero gracias a nuestro pastor, él está en medio nuestro. Hermanos, vamos a dejar algunos tiempos antes de terminar, así que aguanten otro poquitito más, hermanos, porque tenemos algunas otras cositas que vamos a hacer. Vamos a dejar algún tiempo, hermanos, a los hermanos del consejo
regional, a la directiva, hermanos, tienen algunas palabras en medio nuestro, así que ojacan tiempo, vaya directivos, vaya presidente, y más en el directivo yetco consejo regional Anjo, vale hermano, Ashka hermano presidente Mateo Velázquez, hermano Lanan Capachili, y lo saludos hermanos, amén. Vamos a dar un tiempo a nuestros hermanos Chomcoyaja Wilba y Guatemala con Yashkatesh hermanos Huastolchi ala y tiempo vaya yeto ya con uno canes con anco soles hermanos. Juali, hantak shawalwach il, chaomba, yaihie que bustas calba, eviana calba, yin junej. Salmo 133, 1. A Junta Ejecutiva y el Consejo Evangélico Regional Anjobal, Yulis Magbe Iglesia Centroamericana de Guatemala, Chia Kawilekul, demás aniles hermanos. Kawal Chonzaloji, Yechi Jaconis, bienvenida Iglesia Fuente Viva. Yulis Magbe, Consejo Evangélico Regional Anjobal. Yuktu Shan Ayonokin Ailal Satach Kumam Dios, Yet Hunberdi. Hie Rascanis Bicham, Yuh is Mimam Ilal, Yetoch Consejo Evangélico Regional Anjobal. Oko Jakomam Dios e Yetoch Tinani Alietiachtochtu. Amén. Yo al Dios con tus hermanos. Adone Chamcoyaja Will, Coyaja Wilal, Baico Consejo Regional Anjobal, el norte de Huehuetenango, hermanos, donde nosotros venimos. Ellos son los directivos del Consejo Regional. Hay capaz de ver, hermanos, hermanos, cuando dimos los agradecimientos, los reconocimientos, hermanos, cuando esta obra del Señor, hermanos, empezó. Hermanos, empezamos, yo tenía un año sin iglesia, pero seguíamos pidiendo al Señor, hermanos, en un lugar donde podíamos asistir. Pero estaba en mi mente de hermano, hacer culto familiar, donde podía yo alabar al Señor con mi familia. Visité algunas iglesias, hermanos, para pedir cobertura estatal. Sabemos que no podemos hacer algo sin la cobertura del Estado. Visité algunos ministros que conozco, pero las respuestas siempre eran negativas, hermanos. Y tenía el último esperanza, hermanos, con Pastor Gustavo, que ahora sí está presente en medio nuestro. ¿Se pone de pie, por favor, hermano? Este es el hermano Gustavo, el hermano. Gracias, hermano. Y de repente yo le llamo, le dije, hermano, pastor, ando buscando ayuda, le dije. Y me dijo el hermano, amén, alabado sea el nombre del Señor, yo te voy a apoyar. Haz tu culto como quieres hacer, denominación, estatuto, liturgia, doctrina. Yo te voy a dar cobertura eclesial. Y voy a hablar con la hermana donde estoy rentando, hermana María, que también nos apoye. Y también hermana María, se pone de pie, hermana, por favor, también para otra vez, amén. Estos dos ministras del Señor fueron los pilares de esta obra, hermanos. De allí los hermanos ministros del Consejo Anjobal también nos apoyaron, hermanos. Al Señor sea toda honra y gloria, hermanos. Así que vamos a dar tiempo a uno de los hermanos también del Consejo Anjobal, los ministros que siempre han apoyado. Vamos a ver qué nos dicen los hermanos. Primero el hermano Pedro Gaspar. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Fuente Viva de Escondido, California. Es un placer y un privilegio para mí poder felicitarlos y agradeciendo a Dios por su infinita misericordia para con cada uno de ustedes. Hoy es un día inolvidable.
es histórico en la vida de la iglesia, especialmente en la vida de todos los miembros, de todos los hermanos que congregan en la iglesia Fuente Viva. Debemos exaltar el nombre de Dios y por supuesto agradeciendo a Dios por lo que Él ha sido con ustedes. Hoy se celebra la fidelidad de Dios en esta organización o en esta presentación de la nueva iglesia bajo la cobertura del Consejo Regional Anjobal. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es un momento muy especial de dar gracias a Dios por lo que Él ha sido, por lo que Él ha hecho con cada uno de ustedes. Sigan adelante, mis amados hermanos, sigamos sirviendo al Señor. Sabemos, estamos convencidos que hay un enemigo que no le agrada que le sirvamos a Dios, pero que no lo tomemos en cuenta, que no sea una barrera que nos pueda impedir seguir sirviendo al Señor. Todo podemos en el nombre de Jesús. Ánimo, mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Tenemos también Diego Ramón, director del Instituto Bíblico Berea Anjobal y también del Seminario Teológico Berea Anjobal. Hace un año plantaron una semilla con fe y hoy vemos un jardín que florece. Feliz primer aniversario, Iglesia Fuente Viva. Sigan siendo ese refugio de esperanza para nuestra comunidad. Celebrar un año no es solo mirar el calendario, sino ver las vidas transformadas por el poder de Dios. Felicidades por su aniversario, que el Espíritu Santo siga guiando cada paso de esta hermosa iglesia. Su hermano en Cristo, Diego Ramón. Que Dios los bendiga y disfruten siempre de las ricas bendiciones de Dios. Y fuerte abrazo para cada uno de los miembros de esta iglesia. Bendiciones. Amén. Tenemos al otro hermano, Pascual Sebastián Francisco. Él trabaja en la Radio Maya, él es locutor de la Radio Maya. Que mi vida entera esté. Chaech kaulik ules gustak aleshwana. Ila yo jabaskan bi komam Dios yuhtsetietalan hunen eyeto. Cheshwa felicitar yuhun obra masheyi ilich. Bay hun lugar tishan okohab Dios eyeto. Man wohta hochzetili baital aishe hun hunesh aish mi chesalohi aish yaesh aish mi cheskusi. Falta hi pincham jajawil. Kashkau tek an al chihutek koba ashkachal tram Biblia. Ae tek an jutbaich elich masantalajo atoneptuj un ganar. Hae hepshin tonech kosatach y desde ya felicidades. Yutol chechakan hun ichbech yin iglesia il. Komam dusietok atonwal hun inqane chuap no genane shol hun chech beh Dios. Hun yushta hun en Cristo. Pastor Pascual Sebastián. Tuya. Amén. Dijo al Dios con chis, hermanos. Tenemos algún otro por allí. Joel Isabel Chicolcha Pot. Vamos a escuchar lo que el hermano algunas palabras que él nos va a dedicar, hermanos. Tiempo al hermano. Cordiales saludos, mis estimados hermanos de la congregación Canjobal allá en Escondido. Es para mí un placer, un gusto y con mucha emoción
el dirigirles estas palabras en esta preciosa hora. En Mateo 16:18, Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y gloria al Señor, porque en Hechos capítulo 2 se cumplió esa preciosa promesa, y con la venida del Espíritu Santo, Cristo fundó su iglesia. Y esa promesa de edificar mi iglesia se sigue cumpliendo en la actualidad. Y por la gracia de Dios, hoy la Congregación Evangélica Centroamericana Canjobal, con sede en Escondido, California, es elevada, reconocida y recibida como iglesia cuyo nombre completo es Iglesia Evangélica Centroamericana Fuente Viva del Consejo Canjobal Inc., por el Consejo General de la Iglesia Centroamericana de Guatemala. Felicitaciones a todos los miembros de la nueva y amada iglesia, y deseamos que sigan trabajando arduamente con el propósito de seguir creciendo en calidad y en cantidad, realizando la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20. Mis felicitaciones, estimados hermanos, y adelante con Cristo Jesús. Ánimo, hermano Cristóbal, su estimada esposa y familia, y por supuesto su junta directiva, que arduamente han estado esforzándose desde el comienzo de esta amada iglesia hasta en este momento. Sigan adelante, mis estimados hermanos. Seguiremos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga, y reciben un fuerte abrazo de este servidor de ustedes. Hasta pronto, bendiciones. Igual Dios, Baichek, me comam Dios, Pastor José Chicol. Le mandamos un saludo, hermanos, al Pastor Chicol. Hace un año estuvo aquí también con nosotros en el aniversario. Ahora el siervo del Señor está en medio nuestro. Amados hermanos, ya vamos a terminar. Vamos a ofrendar, hermanos, así que preparemos una ofrenda para el Señor, hermanos, para esta obra. Así que, hermanos, vamos a pasar al hermano quien está encargado en cuanto a la ofrenda. Vamos a ofrendar, hermanos. Algunos ofrenda y inició obra como Dios, así que tzalo gonej y echagon ofrendar y otro chicanes como vamos a cercati kawal chikamil kulcham yin makchel chitzalo ya oni. Amén, hermanos. Amén, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. Vamos a orar. Ofrenda, hermanos. Hachkomam, hachko Dios, sunay no hanasata komam. Y la pizza los kulal, mashelichko ailal. Hasta en este momento, yuhu al Dios ayachko Dios. Mam, chonzaloji, gracias ayach. Mayal, onokin ailal, lanan rejahab mohin lahu balmam. Falta antes chiachen ofrenda con anco sol. Chicocana yashilal yipan junjone, hermanos, en cuanto a su trabajo, mulna gilemam, kolwahan kaloquetoje, akala yashilal yipan junjone, mam. Chicocan permiso, hermano bautizado, yetok el tehmam, tohion hachen ofrenda, walina bi, walim bichum coachcolo mal Jesucristo. Amén y amén. Mientras nuestro hermano está pasando en medio nuestro, hermanos, vamos a agradecimiento, hermanos. Vamos a pasar de igual manera, hermanos, invitados, hermanos, chonzalo yetoje. Estamos contentos, ya disfrutamos las participaciones de nuestros hermanos por la palabra del Señor y esos cantos, hermanos, que nos deleitó y nos animó, hermanos, nuestro hermano invitado. Un privilegio
el hermano estar en medio nuestro. Yuhu al Dios con Chiva y Pastor Joel Soch, hermanos. Le damos gracias, hermanos. Amén. Gracias a nuestro hermano. También le damos las gracias por la participación de nuestro hermano cantante internacional Gustavo Lima. Amén, hermanos. Gracias desde Argentina. Amén. Amén. Y también vamos a agradecer también a nuestro hermano misionero Jaime McKelvey. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué no pasamos a nuestros hermanos para que se despiden de nosotros, verdad? Amén. Por favor, hermano pastor, hermano cantante y hermano McKelvey, si se pudiera pasar para que ustedes se pueden despedir de la congregación y así podemos finalizar nuestro servicio. Y gracias, hermanos, por haber estado con nosotros, a cada uno de ustedes. Yuhu al Dios. Ay, más aniles, hermanos. Y todo el más. Ay, jeto. Chijalga Pashu Dios al Bay Canal 10 Radio Maya, hermanos. Amén. Chijalga Pashu Dios al Bay Iglesia Jesús Salva Yuhis Canal 36. Amén, hermanos. Amén. Chihagan tiempo. Vaya, hermano Jaime McKelvey y Echia con despedir. Va en Anesholes, hermanos. Después siguen los otros hermanos para que se despiden. Unas palabras para despedirse. Comam Dios yeto Jesús da Jesuana yuhu al Dios yuhun ako prati achamo koketok teka no que yute ba mamin cha gracia ya chincana golbal din vida hun hermana kasher ealish unin kaposho ya banchi chipep yin akanek mamin chosha bendición y pane hun kal domingo. Et was chip una iglesia tu manasone hop yin número, pero yin el anilal, el tecanil, in bicrislu. Amén. Muchas gracias. De nuevo, hermanos, que Dios los bendiga. El mensaje que les traemos es que puedan seguir adelante poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que firmes, que es la orden de nuestro Señor. Vamos a dejar de servirle al Señor de dos maneras: hasta cuando Él nos llame a su presencia o cuando Cristo Jesús venga. De lo contrario, vamos a seguir firmes y adelante. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. El Señor dijo que somos la luz del mundo y una iglesia en una ciudad es luz para la ciudad. Que esta iglesia Fuente Viva contagie los corazones y las almas de todo este vecindario y que muchos vean la necesidad de tener a Cristo en el corazón. Ustedes, la otra iglesia, son luz en este barrio y vamos a ver este fruto en 1 año, en 2 años, cómo se va a multiplicar y como decía hoy, va a haber una explosión de bendición en el nombre de Jesús aquí en la ciudad de Escondido, California. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por la invitación. Esperen un momento. Igual Dios con Chiva, hermanos, gracias le damos a nuestros hermanos. Vamos a mandar saludos a las iglesias, a las congregaciones, a la familia donde el hermano Jaime va a estar visitando de aquí en adelante. Hermanos, le mandamos saludos. Amén. Así, de esa forma, mandamos saludos a las iglesias, a la iglesia local donde usted trabaja, hermano, a las iglesias que usted va a visitar. Le mandamos saludos, hermanos. Amén. De la misma manera, el hermano Gustavo, no sé dónde se va a ir, tal vez para Sudamérica o otro continente, va a llevar nuestros saludos. Le mandamos nuestros saludos. Amén. Pero es como hablar en lengua. A ver cómo se dice. Hablan con Dios, no sé qué. Amén. Todos aprenden menos yo. Bien,
a todas las personas, los hermanos, los ministros, los siervos del Señor que estuvieron allí atrás de esa cámara. Hermanos, yujo al Dios con Ches, hermanos. Amén. Yujo al Dios, como Dios, chiok al yeto que mashon iloni. Ahora sí, chuakin, anuncio con ancocholes, hermanos.